Buenos días. Hoy vamos a compartir el capítulo 14 del libro Como pan que se parte. A mí me tocó el más pequeño de mis hermanos. Jesús nos dice un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Juan 13, 34, 35. Y eso me recuerda cuando nosotros íbamos a retiros de conversión de la comunidad, la gente decía, es que así como se aman ustedes queremos ser, porque nos aman a nosotras sin conocernos. Entonces ahí miramos que todos necesitamos del amor de Dios para poder vivir. A los niños de catequesis lo primero que se les enseña es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo reciben y aceptan en sus pequeñas vidas, no por obligación, sino que con gran ilusión. En la siguiente clase comparten cómo hicieron realidad ese mandato de Jesús, y es muy hermoso escucharlo. Dice, Miss, yo le llevé el desayuno a la cama a mi mami, yo le llevé flores, yo le dije, te amo, papi. Ya no le pegué a mi hermanito, me como la comida aunque no me gusta. Le dije a mi niñera que la amo, le llevé un dulce a mi mejor amigo. Y así nos expresamos los humanos con nuestras diferentes clases de amor filial, fraterno, porque el amor ágape solo viene de Dios, que es el amor perfecto que se nos da. El legado de amor ágape trastornó nuestro entendimiento y nuestras creencias, porque el ágape ama a todos sin clasismos. Amando a todos, se ama a sí mismo. Ama a la persona por lo que es. Todos los seres humanos poseemos un misterio infinito dentro de sí. Un ejemplo, tenemos un mentiroso y se conoce por eso. Pero humanamente solo vemos al mentiroso y lo reducimos a ese rango. Negamos a Dios en esa persona y puede ser muchas cosas más, ¿verdad? Recordamos, los fariseos solo vieron la situación del pecado de la adúltera y no su valor humano. Negaron a Dios en ella. No podemos reducir a una persona a lo que sabemos de ella. Jesús, ¿qué fue lo que le dijo a la adúltera? Ve y no peques más. Entonces la abrió a una nueva oportunidad, a una nueva vida, y no la condenó. Dice que Abraham Lincoln dijo, no me gusta ese hombre, tengo que conocerlo. Bueno, nosotros hemos recibido una enseñanza errónea sin amarnos los unos a los otros. Fíjense que yo me recuerdo de una película de Cantinflas, seguramente ustedes la vieron. Salió como de los años 50, donde representa a un canciller en las Naciones Unidas. Y su mensaje final fue, Jesús dijo, amaos los unos a los otros, y no armaos los unos contra los otros. Bueno, entonces, lo que pasa es que la ley del talión impera aún ojo por ojo, diente por diente. No te dejes, vos dale su merecido. Y esto nos llama a ser vengativos, crueles, juzgadores, y catalogamos a los que nos rodean, a veces a la familia, amigos, comunidad y otros con mucha dureza. Nuestro amor es imperfecto y selectivo, y no somos felices porque no podemos dar ese pan que se parte incomprensible de Jesús, que nos amó hasta dar su preciosa vida divina por ti y por mí, para salvarnos de la muerte eterna, y se quedó en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre por amor. ¿Quién más lo ha hecho? Nadie. Jesús es dador de la buena nueva de salvación. Nos hace un terremoto espiritual en nuestro ser, perdón, porque como conocedores de su palabra, debemos cumplir con este mandato al modo de Jesús, no al nuestro. Y la palabra, como a ti mismo, nos hace ruido, como Él nos ama. Así debo amar a mi prójimo, y son todos los con los que me relaciono, sin títulos aristocráticos, los más cercanos, mi entorno familiar, claro que sí. Amo a mi esposo, hijos, nietos, nueras, eso es fácil, ¿verdad? ¿Quién sabe si a la empleada de la casa, al jardinero, al mensajero, al gasolinero, al que limpia el carro, la del súper, perdón, voy a terminar, o aquella del grupo que no
no me agrada. Y muchas cosas, y hago mi lista. Y nos hace reflexionar ese cómo en la comunidad comparto o me aparto. Jesús escucha las palabras del escriba legalista. ¿Cómo es posible este mandato? Que se cree este David y lo hace uno solo, lo pone al mismo nivel. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puede unir a Dios y al prójimo? La ley dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Dios nos amó primero. Fuimos llamados a un encuentro personal con Él. Y esa revelación, que fue un instante increíble, debemos conservarla hasta la eternidad. Pero nos cuesta amar y servir a todos mis prójimos, vecinos, en la comunidad, compatriotas, católicos o personas de otras religiones. No los amamos como debíamos amarlos. Es toda una gran comisión que nos va a durar toda la vida. Jesús nos dice, amen a sus enemigos en Mateo 5:43. Y Jesús en la cruz del Calvario nos muestra su infinito amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo llamó amigo a Judas cuando recibió el beso de traición. Y Jesús nos viene a sacar de nuestra comunidad. ¿Quién es mi prójimo? En el Antiguo Testamento hay seis explicaciones de la palabra prójimo de la escuela de rabinos. Dice, primero es el hermano de sangre. Segundo, incluye a los amigos. Tercero, a los vecinos, al pueblo. Cuarto, todo que pertenece a su raza judía. Y la sexta, a los que están en el proceso de hacerse judíos. Y Jesús le responde al escriba legalista con la palabra del samaritano, que todos conocemos. Es la historia de un hombre de Samaria que se compadece de un desconocido que lo asaltan en el camino y lo dejan medio muerto. Ayuda al hombre herido, que fue amado, como nos dice Jesús, por el samaritano, porque no le importó quién era, le amó y sirvió sin condiciones como a sí mismo. Entonces Jesús le dice al legalista, ve y haz tú lo mismo y alcanzarás la vida eterna. Podemos tener miles de amigos y no tener amor. Amistad no es lo mismo que amar a mi prójimo. ¿Y qué mérito tiene que amemos a nuestros amigos? Dios considera a los pequeños, rechazados y necesitados, y es a quien nos manda a amar, cubriendo sus necesidades, porque, como dice la parábola del juicio final, Mateo 25, 37, 45. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te dimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿Cuando te dimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego el rey dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, anduve como forastero y no me dieron alojamiento, sin ropa y no me la dieron, estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te dimos con hambre o con sed, o como forastero o falto de ropa, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Podemos pensar que son muy duras esas palabras del Evangelio, pero es una realidad. Y a veces podemos pensar también nosotros que este Cristo es demasiado exigente y pensamos, me voy a ir a otra religión, o somos o no somos. Más sencillo, olvidemos la palabra como, solución, aceptar en mi ser esa palabra como
porque todo el Evangelio se resume en esas 4 letras. ¿Cómo amó Jesús? Fíjense que yo les voy a contar mi testimonio. Fíjense que yo siempre recuerdo con mucho amor en mi corazón cuando Miguel Ángel y yo llegamos a la comunidad, llegamos pequeños, heridos, sin esperanza, reducidos a nada y solo sabíamos llorar por la muerte accidental de nuestro hijo. Y recibimos el amor de Dios a través de los hermanos que eran totalmente desconocidos para nosotros. A nosotros nos llevó el padre Domingo Salinas, que en paz descanse. Pero estos hermanos de la comunidad que iniciaban se preocuparon por nosotros, nos oraban, nos consolaban. Fíjense que a veces nos acompañaban increíblemente porque ellos sentían que pues tenían que dar parte de su tiempo para que nosotros nos sintiéramos bien, ¿verdad? Así que pasó el tiempo y nosotros sentimos y fuimos amados. Lo que más nos atrajo fue que no solo teníamos reuniones de estudio y de trabajo, sino ayuda al prójimo. Fíjense que yo jamás había orado por nadie, ni visitado enfermos, nunca. Y ver a esas personas desconocidas que nos esperaban con esperanza y orar por ellas fue una revolución en mi vida. Y saben que el Señor nos respaldó. Éramos los más ignorantes del mundo en cuanto a la palabra de Dios, de verdad no sabíamos nada. Y teníamos las mismas citas con las personas que llegábamos a orar por ellas. Se sanaban, nosotros llorábamos con ellos porque se sanaban. Fue un tiempo maravilloso de Dios con su amor ágape, porque ahí se derramó el amor ágape de Dios, ¿verdad? Para no soltarnos y quedar unidos en la comunidad. Entonces, fíjense que también en la comunidad actual, cuando yo me enfermé de cáncer, se desbordaron en amor mis hermanas, y yo me recuerdo de María Elena, de Blanca, de Sonia de Ortiz y de Sofía de San, que estaban en el hospital, y ellas lloraban por mí. Y yo lloraba con ellas también, porque cuando dieron el diagnóstico, pues era muy terrible, ¿verdad? Entonces, y yo me recuerdo que no había un día que alguien pasara a mi casa a orar por mí. Después que salí del hospital, siempre, todos los días había una llamada, o me pasaban dejando una comida, algo, pero siempre demostrando ese infinito amor de Dios, y eso lo lleva uno en su corazón. Fíjense que Blanca mandó a poner una manta en la comunidad, que es esta cita que dice: se oyen voces de júbilo y de victoria en las tiendas de los vencedores. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace proezas. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Y entonces todos le decían: estamos orando por ti y te vas a sanar. Y entonces de verdad que yo sí tenía esa certeza en mi corazón, y yo las miraba que muchas lloraban y todo, y me abrazaban, y todo, y decía: de plano yo me voy a morir. Entonces fíjense que hasta el padre Federico llegó a darme la extrema unción, pero de veras que la oración de la extrema unción es re linda, porque lo que le hace a uno es levantarlo, ¿verdad? Y yo siempre decía: la extrema unción es para apacharse, son palabras de vida, ¿verdad? Entonces fíjense que también tengo este librito, miren, que lo guardo con mucho cariño. Aquí está lleno de mensajes, de amor, de citas bíblicas y todo. De verdad que es una comunidad donde el Señor se ha derramado con amor por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que el amor ágape de Dios se ha derramado en cada uno de nosotros, y en diferentes formas lo expresamos, ¿verdad? No es el amor perfecto, porque nosotros solo amamos a nuestro prójimo. A veces lo llegamos a amar como a nosotros mismos, pero nos cuesta, ¿verdad? Entonces yo les digo que uno vive del amor. Nuestro Señor Jesucristo me hizo aterrizar y me dijo: tú no estás sola en este mundo, además de tu familia y amistades, mira a tu alrededor, tienes muchos prójimos para amar, ayudar. Hoy en la comunidad tenemos un grupo intercesor en esta comunidad, y ahí Dios se va manifestando con amor y misericordia. Damos ese pan que se parte, que alimenta a los enfermos y afligidos. El amor ágape de Dios rompió nuestra indiferencia, y ahora somos intercesores comunitarios.
no nos reducimos en un grupito, sino que se está pasando por Zoom para todos los grupos. Todo el mundo está invitado para participar y para orar. Últimamente hemos visto que se redujo a 14 personas, pero estamos orando porque el Señor toque el corazón de más personas para integrar ese grupo intercesor, ¿verdad? Nuestro amor humano se manifiesta amando a nuestros padres, familia, amigos. Cuando nos enamoramos de novios y nos casamos, ¿verdad que hacemos cosas increíbles? Con nuestro esposo, grandes ilusiones, proyectos de la familia hermosa, y no dejamos cuando tenemos nuestros hijos, los nietos, en fin, sí sabemos que es amar y que nos amen. Jesús nos pide que amemos a los demás como a nosotros mismos. Y fíjense que les voy a recitar un poema que a mí me encanta, que es respecto a los esposos, y que mi esposo lo dice, y es del padre Ernesto Cardenal de Nicaragua. Dice, el día que me dejes de querer, habremos perdido los dos. Pierdo yo porque tú eres lo que más yo he querido, y pierdes tú porque yo te he dejado de querer. Pero de los dos pierdes más tú, porque yo puedo querer a otra, pero a ti nadie te querrá como te quise yo. Bueno, el amor al prójimo es como el pan que se parte y hace parte de mí. Siempre ha estado ahí en nosotros, pero lo tenemos atrapado, no lo expresamos, pero el día que reconocemos y sentimos la presencia del Señor, nos transformamos y por eso estamos hoy aquí. Porque ese amor ágape que se nos dio duró un instante increíble en nuestra vida. Despertó gozo, paz en nuestros duros corazones y nos hizo nuevas personas. Así vemos que este amor ágape lo recibieron la Virgen María, los santos de nuestra Iglesia Católica, y perduró en ellos. Amaron a Dios y al prójimo hasta el extremo y dieron su vida por el Evangelio. Son los mártires de nuestra Iglesia. La Madre Santa Teresa de Calcuta se volvió por una misión imposible: ayudar a los más pobres de los pobres y necesitados de la tierra en la India, y declaró: yo veo en cada persona el rostro de Cristo y la esencia de Dios. Y rompió con todas las escrituras de un mundo despiadado y rígido. Ese gran ejemplo dura hasta el día de hoy, y su orden existe casi en todos los países del mundo. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver la vida de la Madre Teresa, pero los de Calcuta la odiaban por lo que estaba haciendo, porque en la India hay un decreto que el que se cae enfermo en el piso tiene que pasar encima de él hasta que se deshaga, porque ya no vale nada. ¿Sí? Y ella llegó a cambiar esa dureza, ¿verdad? Bueno, entonces vemos en los evangelios, conocemos toda la palabra de Dios, que Jesús nos amó y nos aceptó a todos universalmente. Por el amor de Dios en nuestra vida, amamos al prójimo, pero no lo hacemos a la perfección, porque no hemos llegado a ese momento. Nos cuesta, ahí vamos tratando de hacerlo. El día que vivamos al modo de Jesús y amemos como Jesús, seremos en verdad libres de todo prejuicio, porque primero juzgamos, luego actuamos con recelo, hacemos nuestra lista, y por esa falta de amor, con una fría mirada, con un mal gesto, no permitimos que personas que necesitan una sonrisa, un consejo, ayuda, un abrazo, se acerquen a nosotros. No somos ese canal de amor que cambiará sus vidas. Leamos Mateo 55, 43, 47. También han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda lluvia sobre justos y injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Palabra de Dios. Pero pues fíjense que yo recuerdo mi sobrino Juan Carlos tenía 14 años, cuando su asesor en el colegio le indicó
que siendo el alumno más distinguido, él es muy inteligente, abanderado, con beca, bien parecido, había algo que cambiar en él y que lo quería ayudar porque le tenía mucho cariño y tenía que cambiar su actitud porque era muy orgulloso de su inteligencia y ofendía a los demás. Y eso no lo ayudaba para relacionarse. No tenía ni pizca de amor al prójimo. Habían quejas con el padre Manzano. Le tendió la mano, le habló del amor de Dios, le dio el pan que se parte, una nueva oportunidad. Y Juan Carlos cambió su vida. Tenía que hacerlo y amar a su prójimo. Y gracias a Dios, él comprendió que debía hacer un cambio radical en su forma de pensar. Y fue Jesús, en este padre Manzano, que se manifestó a mi sobrino y cambió su forma de vivir. Y les puedo decir que se le fue el rictus amargo que mantenía en sus labios. Pudo volver a sonreír hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios 13. Solo te leo del 1 al 3 y el 3. Sí. Dice: si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y aún así entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, de nada, pero no tengo amor, de nada me sirve. 3 cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las 3 es el amor. Palabra de Dios. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial, en un orfanato en Londres, se morían a diario los niños y no estaban enfermos, y los psicólogos investigaron y se dieron cuenta que se morían por falta de amor, porque las enfermeras les daban lo necesario para sobrevivir, les daban alimentos, medicinas, limpieza, los cuidaban, pero no les daban amor, y decidieron enviar jóvenes de las escuelas secundarias para que les dieran amor, convivieran con ellos como familia, y fueron disminuyendo las defunciones. La vida de Jesús es un ejemplo constante del amor ágape, de escucha y servicio al prójimo. Darse totalmente ese pan que se va partiendo en nuestro rato caminar. Solo Dios puede amar con esa perfección. Nosotros somos pecadores, cometemos muchos errores, pero debemos de rogarle al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar, a amarnos a nosotros mismos y dar amor a los demás. Fíjense que el Papa Francisco para este año, el Día del Cariño, dijo: el amor necesita comprensión, no se reduce a selfies o mensajitos a la ligera en una pantalla. Bueno, entonces miren, me encanta decir esto: nuestro amor, que no es perfecto, es una continuación del amor de Dios que se nos ha dado a pesar de nosotros. Leamos 1 de Juan 4, del 7 al 8. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Palabra de Dios. Seamos como el sarmiento que permanece en la vid para nutrirse y dar frutos abundantes que lleguen hasta la vida eterna. Nuestra comunidad y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se extenderán en el mundo siempre como la hierba y crecerán sin medida, y se sostendrán no por nuestros méritos, sino por el amor ágape de Dios que está presente. Escucha y se derrama por las súplicas y oraciones, atiende a las necesidades, el clamor de su pueblo redimido, arrodillado, pidiendo su ayuda sin distinción de personas. Aceptemos decididos a los más pequeños de nuestros hermanos, incluso a los más difíciles e imposibles, a todos con la oración constante a Dios, nuestro Señor, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, y recordar que Jesús vino por amor a toda la humanidad para salvarnos de la incapacidad de amar como Él nos ama, y tengamos vida eterna. Amén.
Amén. Entonces, muchas gracias. Yo le pedí a Cori que si podíamos cantar una estrofita de una alabanza. Para terminar. Un río de vida corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver a los oprimidos y les da seguridad. Hay un río de vida corriendo por mi ser, está el Espíritu Santo corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver a los oprimidos y les da seguridad. Hay un río de vida corriendo por mi ser. Muchas gracias. Y ahora le corresponde a Ivania el siguiente capítulo. Bueno, yo le voy a hablar de esta palabra, la prautes. Prautes. Prautes es una palabra griega. Entonces, prautes es una palabra que no tiene definición en español y caracteriza a Jesús y expresa su actitud ante la vida. No tiene una traducción exacta en nuestro idioma, pero está a través de toda la Biblia y especialmente del Nuevo Testamento. Está dentro del Nuevo Testamento y son las cualidades de Jesús y las que debemos de tener todos los cristianos. Entonces, en el Evangelio está su auténtico significado en el Nuevo Testamento y nos ayuda a conocer mejor a Cristo. Las bienaventuranzas reflejan la mentalidad y el estilo de vida de Jesús y de cualquiera que sea su seguidor, su cristiano, que crea en él. Prantes, la palabra prantes, ¿verdad? Que es del griego. No existe una palabra que la defina con exactitud. Unos autores la traducen como mansedumbre, amabilidad, dulzura. Otra traducción son humildad, discreción, modestia, sumisión, calma o recogimiento. En griego, prautes lleva implícita una caricia. Y la mejor definición sería un corazón apacible. La praute describe una persona que irradia serenidad. Prautes en griego también denota amabilidad. Spraute significa fuerza, pero con dulzura y gentileza. O sea, tener carácter, pero no ser grosero, exasperarse, sino que ser tranquilo. Y esta prautes es una virtud divina y se obtiene es un don de Dios que nos da, es una gracia que Dios nos da a nosotros. Y entonces, y solo es posible a través de la fe, de la oración y de nuestra relación con Dios. En latín también significa modestia. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otras personas. Prautes significa que nos centramos en Dios y que Dios es más que nosotros, más importante que nosotros, y que Dios tiene la iniciativa. Significa amabilidad, mansedumbre, gentileza, amistad, dulce
Y todo esto es opuesto a la aspereza, al mal carácter, al resentimiento, a la ira, al mal comportamiento. San Pablo utiliza la palabra revestirse de Cristo, o sea, es tener en nosotros las cualidades de Cristo, tener la trautes en nosotros, ¿verdad? Tener todas sus cualidades, tratar de tenerlas, ¿verdad? Y dice que esta palabra deriva pues del griego prastes, que es fuerza. Ser manso no es ser menso, no es ser débil, sino estar sometidos a Dios. Se deduce de aquí que una persona mansa siempre es serena y confiada. Se encomienda a Dios porque en Él lo espera todo. Eso es el trautes. Que nosotros confiamos en el Señor. Eso es la humildad. Humilde que viene de humus, de tierra. Y humilde es reconocer. Eso es la humildad. Reconocer que el Señor es nuestro Señor, que es grande, que de Él dependemos, ¿verdad? Entonces, eso también incluye el prautes, la humildad, la mansedumbre, no exasperarse por las actuaciones de otro, no perder el control, tener el dominio propio. Templanza es otra de las características que incluye prautes. Es ser capaz de mantener bajo el control a nosotros mismos y no permitir que las circunstancias nos lleven a perder el control, ¿verdad? Sino que tener dominio propio, controlar nuestro carácter, ¿verdad? Ante las adversidades de la vida, ¿verdad? Y ante los ¿cómo podría decir? El maltrato, ofensas de otros a nosotros. Entonces tenemos que tener dominio propio. Tenemos que tener amor al prójimo, como dijo Angélica, y es bien difícil, ¿verdad? Pero se puede, porque para eso tenemos al Señor. Es moderación, temple y disciplina. Eso es también práctico. Las diferencias lo que diferencia a la templanza, o sea, lo contrario de la templanza es la ira, la intransigencia, la irascibilidad. En las bienaventuranzas hay una gran lección del carácter de Cristo y de lo que quiere Él de nosotros y que nosotros lo sigamos. Dice en 5:3, Mateo, dice, crean en el reino de Dios. Dichosos los que creen en el reino de Dios, en la necesidad de Dios en nuestra vida. Porque si no reconocemos la necesidad de Dios en nuestra vida, no podemos ni siquiera orar porque no tenemos a Dios. ¿Y para qué sirve la oración si no nos tenemos ni nos interesa, verdad? Entonces, hay que creer en Dios. Eso y tener una relación con Él. Eso es trampas también. Y dichosos los tristes, porque Dios les dará consuelo, ¿verdad? Esperar el consuelo de Dios, no nosotros por lo que nos hagan, ¿verdad? Cierto que nos pueden causar tristeza, pero ponerlo en manos de Dios. No por eso nosotros atacar, que nos ofendieron, porque nos pusieron tristes y entonces nosotros atacar. No, hay que ponerlo en la mano de Dios. Por eso dice, dichosos los tristes, Dios les dará consuelo. También dice la otra bienaventuranza, dichosos los humildes, porque de ellos recibirán la tierra prometida. Porque el humilde reconoce la necesidad que tiene de Dios. Si reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, entonces alcanzaremos
el reino de los cielos será de nosotros. Dichosos los que tienen compasión, porque Dios se compadece de nosotros. O sea, que como Dios es misericordioso, y dichosos si nosotros también somos misericordiosos, porque Dios es misericordioso. Estamos imitando otra de las cualidades de Dios. Dichosos los de corazón limpio, que verán a Dios. Lógico, porque nada con pecado sucio de entrar al cielo, ¿verdad? Tenemos que estar limpios. Otra de las cualidades del Señor: no cometió pecado. Él fue hombre como todos nosotros, pero no cometió pecado. Él dominaba, él tenía templanza, él tenía misericordia, él tenía amabilidad, él era menso. Él dice: dichosos los mansos. Era manso de corazón, porque bueno, él era manso, y nosotros también tenemos que ser mansos. No tenemos que estar, bueno, eso no quiere decir menso, sino que mansos, que seamos dóciles, que no nos exasperemos por cualquier actitud que tengan hacia nosotros, ¿verdad? Ahí viene siempre el control y el dominio propio. Y porque también dice que los que practican la paz, también dicen que serán llamados hijos de Dios, porque se han fijado personas que no practican la paz y que viven como en guerra con todos los que están alrededor, con los vecinos, los hijos, el esposo, las amigas, con todo. Son personas como de guerra, no de paz. Y entonces dice que tenemos que tener de paz como el Señor. O sea que todas las cualidades de Cristo también las tenemos que tener nosotros, los cristianos, sus seguidores, ¿verdad? O tratar de tenerla. Dichosos, dicen los que son perseguidos por seguir a Dios, porque seguir a Dios y lo que Él manda van a perseguir. Miren a todos los apóstoles, fueron mártires, muchos cristianos fueron mártires por seguir a Jesús. Los persiguieron, los mataron, pero dice el Señor: dichosos ellos, porque el reino de Dios les pertenecerá. Y también dichosos los que tienen compasión, porque Dios se compadecerá de ellos. Y también dice que el Señor nos pertenece. Todos los que tienen estas cualidades les pertenece el reino de Dios. Y también dice que dichosos los que entregan su vida por Dios, que los persiguen y todo, porque también ellos tendrán un premio en el más allá. Les va a dar, serán premiados. También un lugar privilegiado que van a tener en el cielo todas estas personas que han entregado su vida por el Señor. Entonces, ya vimos que todas estas cualidades se encuentran en las bienaventuranzas, que, como dicen muchos autores, esto es el resumen de todo el Evangelio, ¿verdad? Y también, fíjense que Frantes dice que están los dones del Espíritu. En Gálatas 5:22, frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Todas las bienaventuranzas, todos los dones del Santo Espíritu, los frutos del Santo Espíritu son un resumen de Frantes. Es la sinopsis
de praxis. Todos ellos, los de la verdad, todo lo que dice la bienaventuranza y los dones del Santo Espíritu, resumen praxis, resumen la praxis. Hay que creer en Dios y tener la necesidad de Él. Y lo que dice también, que creyendo en el Señor y que el Evangelio es difícil. Mucha gente dirá, y cuando entran a los grupos o comienzan a querer entrar a una comunidad, miran que es tan difícil y se salen. Ay, no, yo no sigo eso tan difícil. Amen a los enemigos. Pongan la otra mejilla si les pegan. Sean santos como Dios es santo. Eso es imposible. Es imposible. Claro, es imposible si lo queremos hacer con nuestro propio esfuerzo. Pero con Dios es fácil la carga. Por eso Él dice, la carga que yo les doy es fácil, el yugo que yo les doy es fácil. Porque Él nos da las herramientas para poder aguantar todo, para poder llevar a cabo todo lo que nos piden, que es difícil así a la vista. Sin Dios es bien difícil, y a la vista sin el Espíritu Santo, peor. Tenemos que tener el Santo Espíritu para poder llevar a cabo todas esas cosas que nos pide el Señor y tener todas las cualidades que es prautes, ¿verdad? Entonces, solo se consigue con el Señor, con el Santo Espíritu, amando a Dios, siguiéndole y obedeciendo. Y poniendo todo en lo del Señor, sin afligirnos, porque como lo tenemos a Él y confiamos en Él, sabemos que Él nos va a respaldar, que Él nos va a ayudar, ¿verdad? Que no es por nosotros, ¿verdad? Porque si fuera por nosotros, colgamos la toalla. Pero con Él se sigue adelante, ¿verdad? Seguimos adelante. Y entonces hay muchas personas, ¿verdad? Que sí, no continuaron por eso, pero no supieron que el Santo Espíritu lo ayuda a uno, que Dios lo ayuda y nos ayuda a llevar todo lo que el Evangelio nos manda y los mandamientos del Señor. Fíjense que los pobres judíos, cuando les ponían todas esas cargas que llevaba la ley de Moisés y ellos se las aumentaron todavía más, era tan difícil haber sido una carga, pero como llevar toneladas encima, ¿verdad? Y en cambio nosotros, pues en el Evangelio es una carga ligera que nos da el Señor. Y nos la da porque nos da las herramientas. Santo Espíritu, confianza en Dios y oración. Esos dones de Dios solo se consiguen con oración, con relación con Dios y con el Santo Espíritu. Entonces, pidamos siempre el Santo Espíritu, siempre al comienzo de nuestra oración. Pidamos el Santo Espíritu de Dios para que Él nos ayude cada día, porque cada día lo tenemos que pedir, para que nos ayude cada día, porque cada día es distinto. Cada día ocurre algo, circunstancias o cuestiones en nuestra vida que necesitamos del Santo Espíritu. Si no lo pedimos, pues entonces ahí es donde vamos a flaquear, a fallar, ¿verdad? Entonces, el Santo Espíritu es súper importante, ¿verdad? Bueno. Dice que otra tradición es de prautes, ausencia de agitación, con un corazón apacible irradia serenidad. Un cristiano, pues no nos tenemos que sentir abatidos, porque tenemos nuestra confianza en el Señor y sabemos que Él nos va a ayudar, confiamos en Él, sabemos que Él está con nosotros y entonces no nos agitamos, no nos afligimos, ¿verdad? Y también hay que dar testimonio de toda esa
enseñanza de todas esas partes, de todas esas cualidades que tenemos, que tiene el Señor y que nosotros supuestamente también la tenemos que dar testimonio, porque es algo que se ve, es algo que se ve. Claro, que no es como las joyas, los vestidos y todo, no, pero sí se siente, se transmite, ¿verdad? Se transmite el amor si tenemos amor, se transmite la paciencia, se transmite la amabilidad, se transmite la mesura, se transmite todo lo que tenemos adentro, se tiene que transmitir, ¿verdad? Se dice que de nuestro corazón sale, de nuestra boca sale todo lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Y si nosotros tenemos en nuestro corazón todas las características que lleva Plantes, entonces nosotros vamos a dar testimonio del Señor, a dar testimonio de Jesucristo y a dar testimonio de que somos cristianos. Claro que no siempre, porque vamos a fallar muchas veces, ¿verdad? Porque como somos imperfectos ¿verdad? Así somos, porque somos humanos, vamos a fallar muchas veces, pero hay que retomar otra vez los dones de Dios en nosotros, ¿verdad? Arrepentirnos y tomar el don de Dios nuevamente. Todos los dones que incluyen Plantes y todos esos anhelos es lo que un cristiano anhela conseguir. Un alma dulce es preciosa ante los ojos de Dios y ante los hombres. Un alma dulce, una persona tranquila, con corazón apacible, con amor, que refleja a Cristo. A Dios le encanta eso. Y a la gente también, a los que nos rodean y todo, también les gusta. Podían ustedes, les gusta una persona peleonera, una persona que ataca, una persona que ofende, que viene enojada, ¿no? Yo creo que no, que a nadie le gusta eso, ¿verdad? Sino que nos gusta una persona pasiva, una persona que hace severidad, una persona que refleja amabilidad y que refleja un corazón apacible. Y entonces dan ganas, dan testimonio, entonces dan ganas de que la gente diga, yo quiero ser como él. Y si uno es bien bravo y bien enojado y todo, ay, ¿para qué va esta el grupo? Dios mío, mejor me aparto y ya no vuelvo. Qué horror esta, ¿verdad? Y se apartan de nosotros. Entonces hay que tener todas esas cualidades de Dios para reflejar a Jesús, para reflejar que somos cristianos. Y aunque a veces nos equivoquemos, pues pedir perdón y volver a retomar todas esas cualidades que tenemos que tener. Fíjense que Cristo dice, invitarme a mí, a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestra alma, ¿verdad? O sea, imitar a Cristo. Y San Pablo a cada rato lo dice, revístanse de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Vistámonos de todos esos dones, de todas esas cualidades que mencionó en la bienaventuranza, el Espíritu Santo, sus dones. Entonces, eso quiere decir, revistámonos de Cristo. Vistámonos ya no de lo que somos nosotros, ¿verdad? Que no somos muy bonitos, pero ya revestidos de Cristo, vamos a ser bonitos de los demás, vamos a tener testimonio, vamos a dar testimonio de Cristo. Y eso es lo que le gusta al Señor, que demos testimonio de Él. Y Él es lindo, porque el Señor perdona, ¿verdad? Porque podemos cometer errores y no ser
tan santo como dice, sean santos como el Señor, ¿verdad? Difícil. Con Él podemos, pero tampoco llegar a tanto como llegaron muchos ejemplos de santos, Santa Teresa, Santa Teresita de Jesús, el Padre Pío, y toda esa gente, ¿verdad? Que vivía de veras, ellos vivían para Dios. Pues nosotros estamos un poco distraídos en el mundo, ¿verdad? Que con hijos, esposos, nietos y todo eso, trabajo. Entonces, pero sí tenemos que procurar alcanzar las virtudes de Cristo, revestirnos de Él, que nos ayude a hacer, ¿verdad? Así, a pesar de estar en el mundo. Porque Él dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, Él nos va a ayudar, ¿verdad? Porque sí, ya saben ustedes que sí es difícil, pero Él nos va a ayudar. Entonces, hay que confiar en Él. Hay que quedarse en silencio en presencia de Dios. Hay que dejarlo hablar y estar en presencia. Fíjense que dice que los árabes dicen que cuando conocen a una persona, ¿verdad? Y se van a enamorar y hablan porque se están conociendo, sacando todo y que te gusta, que no te gusta y todo eso. Ya cuando terminan de todo esto, ¿verdad? Y hasta ya viene el enamoramiento y ya se quedan callados, mirándose. Así es con Dios. Se fijaron, los grandes santos, si leemos, se quedan ellos en pura contemplación. Solo están Cristo y el santo, Cristo y yo, Cristo y ustedes, ¿verdad? En ese silencio, y es cuando aprendemos más de Él, porque entonces Él nos habla y sabemos qué es lo que quiere de nosotros, porque cada uno de nosotros, Él nos pide cosas distintas. Yo por eso cuando oro y le pido al Espíritu Santo, le digo, dame los dones y carismas que tú sabes que yo necesito, porque Él conoce mi carácter, mi modo de ser. Entonces, que yo necesito para llevar la vida recta que Él me pide que yo lleve, ¿verdad? Y entonces, por eso es que tenemos que estar en silencio y contemplando y escuchando, ¿no? Oímos muchas veces, pero no escuchamos. Escuchamos es entender, llevarlo a rema nuestro pensamiento y lo que nos dice, ¿verdad? Lo que escuchamos. El Señor. Dice que la verdadera serenidad consiste en la ausencia de preocupación, en paz de saberse aceptada por Dios, ¿verdad? Y sabemos que todos somos aceptados por Dios. Él no mide personas, razas, credos, no. Él nos acepta, Él nos ama a todos, porque ni modo, si Él nos hizo, ¿cómo no nos va a amar? ¿Verdad? Si Él nos hizo y nos dio este mundo tan lindo para que nos gozáramos, para todos, por amor. Todo lo ha hecho por amor. Y hasta murió por amor. Nos dio a su único hijo y vino a morir en una muerte terrible, una muerte grotesca, malvada, para nuestra salvación, ¿verdad? Porque Él nos ama, y el Padre también, y el Santo Espíritu también, y hay que darle gracias también al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no nos dejó solos, imagínense, nos dejó la palabra, nos dejó a sus apóstoles y actualmente son todos los sacerdotes, todos los que predican la palabra de Dios. Nos dejó la Santa Eucaristía, todos los sacramentos, nos dejó los ángeles, nos dejó los ejemplos de los santos y todo, y el Santo Espíritu. Es que eso es lo más grande, igual que la Eucaristía. Entonces, estamos bien que si queremos seguirle de verdad, no hay excusa, porque sí tenemos todo. Tenemos la reconciliación
de confesión, ¿verdad? Los sacramentos, el sacramento de la confesión, de la reconciliación, tenemos la Eucaristía, tenemos el Santo Espíritu. ¿Qué más queremos? Todo lo tenemos. Él nos dio todo. Y el respaldo de ángeles y santos, ¿verdad? Y los sacerdotes. Así que debemos abandonarnos a su amor, a descansar en Dios, en auténtica intimidad con Él, entregados a Él, sin lucha, sin tensión, sin miedo, en silencio. Podemos hablar si es necesario, pero poco. Pero sí necesitamos una relación así. Fíjense que el otro día oí un comentario, no sé quién lo hizo, de que un muchacho llegó al Santísimo y se durmió. Ay, le tomó la foto una señora y lo puso. Y entonces, pues no sabía el muchacho cansado y todo, pero vieran qué rico es dormirse con el Señor. Porque fíjense que yo pongo a veces el Santísimo en la televisión y me duermo, pero qué delicia de sueño, porque sé que Él está velando por mí, que está ahí, además me está hablando al subconsciente. Él está hablando a mi alma, Él está hablando a mis sentimientos y a mi corazón, en lo que yo estoy plácidamente dormida, ¿verdad? Descansando en el Señor. ¿Verdad? Muchas frases del Evangelio, ¿verdad? Ya lo dijimos, como el ser perfecto, como vuestro Padre, todo. Todo es posible experimentar como ligera carga, ¿verdad? Con el Evangelio. Si llevamos el Evangelio de forma adecuada, estas cargas van a ser suaves, ¿verdad? Suaves. Tomen mi cruz, que es ligera, ¿verdad? Mi carga, ligera, ¿verdad? Y muchas veces no lo entendemos, pero lo que quiere decir es que con Él tomamos la carga que nos manda, cualquier carga, porque estamos con Él, descansamos en Él, entendemos que sin Él no somos nada, entendemos que Él es superior a nosotros, que Él nos va a ayudar, y eso es lo que hace ser humilde, creer en la superioridad de este ser superior, Dios, Santísima Trinidad. Entonces, sabemos que Él nos va a ayudar en esas cargas. Entonces van a ser más ligeras. Y yo digo que todas lo hemos experimentado, díganme si no. Todas hemos experimentado que las cargas que tenemos se vuelven más ligeras con nuestro Señor, ¿verdad? No dejan de ser cargas, pero sí se vuelven más ligeras y la podemos pasar más rápido con el Señor, ¿verdad? Demostrar el amor que le tenemos a Dios es tener corazón sereno, sabernos amados por Dios. Entonces nuestros corazones estarán serenos, no sentimos preocupación a nosotros mismos. La práctica nos ayuda a liberarnos de la tensión interior. No confiamos en nuestros propios logros, porque lo importante es que Dios nos ama y confiamos en que Él nos ayuda. Los logros que tenemos en nuestra vida no son de nosotros, ¿verdad? Porque bien sabemos que si tomamos todo por nuestra cuenta, fracasamos. En cambio, todos los logros que alcanzamos es porque reconocemos que solo Él es el poderoso que nos ayuda. Al poner la fe en nosotros y querer hacer nuestra voluntad sin Dios, fracasamos. Cuando Dios no está en el centro de nuestra vida, no podemos orar. Ya lo dije anteriormente. Porque Dios ya no es nuestro centro. Entonces no podemos orar. No nos interesa orar porque no es nuestro centro. ¿Y quién es Él para nosotros si lo dejamos, verdad? Entonces no se puede orar.
Y insisto que la serenidad no riñe con la fuerza. Podemos estar serenos pero fuertes en nosotros, en nuestras creencias. O sea, no es debilidad, sino es fuerza, ser fuertes en el Señor, ¿verdad? Y entonces les digo yo que un consejo, ¿verdad? Que creamos en el Señor, en su fuerza, en su superioridad, en su amor, en todas sus cualidades, que son las que tenemos que tener, y tener la confianza en que Él nos va a ayudar. Tener en cuenta también la templanza en nuestra vida y sobre todo creer y amar a Dios y cumplir sus mandamientos con el Santo Espíritu que nos ayuda. Así que muchas gracias. Bueno, entonces hemos terminado. Les deseamos un feliz fin de semana y nos vemos el próximo viernes para los siguientes capítulos. Muchas gracias.